¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Nos visitan, saben que le entregamos su material para que después de la semana puedan estar meditando. Si alguno se ha perdido alguno de estas series, se lo puede pedir a nuestra hermana Sonia, que ella tiene guardado copias de todos estos textos. Y hoy vamos a ver la última parte de esta línea de pensamiento, versículo 14 al 21. Hoy compartía en las redes sociales que me sentía muy agradecido al Señor de llegar a la mitad de Efesios. Han sido 27 sermones y realmente el Señor ha sido muy bueno conmigo de poder compartirlo. Sé que el Señor ha hablado de su vida. Lo sé porque su palabra es la que obra en nosotros. Y cuando Él habla, nosotros escuchamos, ¿no? Así que, bueno, contento por eso. Hoy quiero entonces finalizar con la mitad ya de Efesios. Y vamos a leer entonces juntos Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a concluir con la oración de Pablo que hemos estado exponiendo, luego de haber revisado la introducción, el motivo y parte del propósito de la misma. Es todo lo que hasta aquí vimos en los dos primeros sermones de esta serie. Introducción, el motivo de la oración, el por qué estaba orando. Y en el anterior sermón de esta serie fue parte del propósito, el para qué oraba de esta manera. Es realmente increíble y a la vez triste el notar que este tipo de oraciones, como la que hace el apóstol acá que nos da de modelo, se escuchan muy pocas veces en la boca de aquellos que se denominan cristianos. Y creo que tiene que ver principalmente por no darle el suficiente valor a los modelos que en la palabra tenemos sobre cómo dirigirnos en oración a Dios. Y aún peor en tergiversar muchos de ellos para poder ser utilizados en fines vanos y egoístas, como en nuestra cultura evangélica actual podemos llegar a notar. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Realmente, no sé, seguramente lo hacemos en nuestro grupo de oración, ¿no? Cuando estamos orando, muchos de ustedes veo que a veces utilizamos, ¿no? El Valle de la Visión, es el libro de las oraciones puritanas. Y noto que a veces cada uno de nosotros, o tal vez en otro contexto podemos compartir este libro, ¿no? con otros hermanos, y muchos se asombran por aquellas oraciones, ¿no? O por esas oraciones, cuando realmente, y eso es lo preocupante, no debería ser para nosotros algo que nos llame la atención. Yo creo que el problema está que estos hermanos puritanos realmente estaban empapados de palabra en sus oraciones, empapados con la palabra de Dios. Entonces, al orar, oraban la palabra de Dios.
Oraban los textos que ellos realmente eran uno con el texto bíblico. Entonces, ¿qué podían orar que no sea palabra de Dios, textos bíblicos? El problema es que en este tiempo muchas veces nos resulta llamativo. ¿Por qué? Porque se han perdido un poco los modelos. Porque, ¿qué pasa? Las personas no están atentos a lo que el texto bíblico les dice, entonces terminan orando como creen o como piensan que es mejor. Qué bueno que realmente al hacer énfasis en la palabra de Dios, nuestras oraciones puedan empezar a cambiar. Que puedan ser oraciones realmente como las de aquellos puritanos. Oraciones en las cuales estén empapados de los modelos bíblicos que tenemos de oraciones. Porque acá es un modelo claramente de cómo pedir, ¿no? ¿Para qué pido esto? Para que tal vez un día, ¿no?, puedan nuestras oraciones ser modelo para otras generaciones. Las personas realmente en las iglesias no saben cómo orar. Piden y piden mal. Piden oraciones simplemente vanas, egoístas, simplemente todo basado en mí. Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero. Y vemos acá que Pablo ora totalmente contrario a esto. Prácticamente en este texto no vemos pidiendo absolutamente nada por él. No sé vos, pero a mí me llamó la atención decir, Señor, levantá en este tiempo oradores. Gente que ore realmente y que al orar puedan orar lo que los textos bíblicos hablan. Ese es mi pedido. Para que en este tiempo, como en el tiempo de los puritanos, se levanten realmente cristianos que realmente puedan orar de una manera preciosa ante la presencia del Señor. Centrados en los últimos versículos de esta línea de pensamiento, seguiré exponiendo sobre la idea que nuestro texto nos da. Si usted ve en el pie de página del bosquejo, se le da lo que vamos a compartir, que es la segunda parte del versículo 19 y el versículo 20-21. Eso será la exposición de hoy. ¿Cuál es el tema que tenemos? Bueno, en nuestro texto de hoy, así como venimos viendo en las anteriores 2 veces, la palabra de Dios nos da otro nuevo modelo de oración. ¿Está bien? Un modelo de oración tal como vimos, ¿se acuerdan al comienzo del capítulo 1 de Efesios? Ahí había otro modelo, acá tenemos este modelo de oración. ¿Cómo es este modelo? Bueno, este modelo consta de 4 partes, de las cuales hoy hablaremos de 2. Ya les dije, hemos visto, ¿se acuerdan? La introducción, ¿se acuerdan? Hemos visto el motivo, hemos visto una parte del propósito, de la cual hoy vamos a finalizar con el propósito, y lo último que vamos a ver es la doxología final. Entonces, nuestro texto de hoy vamos entonces a ver la segunda parte del propósito que nos quedó por ver, la doxología, y por último, algunas aplicaciones prácticas. ¿Está bien? El final del propósito de su oración. Ahí vamos a comenzar hoy. Luego de expresar parte del propósito de su oración, llegamos ahora a concluir con dicha meta. ¿Para qué él oraba? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? Para que podamos comprender cómo es el amor de Cristo. ¿Se acuerdan? Que esto fue lo que vimos. Ese amor que excede a todo conocimiento. ¿Para qué Pablo quería orar por esto? Bueno, el texto nos sigue diciendo para qué. Versículo 19b, ¿qué dice? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿El motivo? ¿Se acuerdan que dijimos? Preguntándole al texto, ¿para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? De ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está diciendo, al final de su propósito, que tener una comprensión cada vez más clara del amor de Cristo, lo que fuimos viendo antes, debido a una transformación de su interior, la obra, ¿se acuerdan que dijimos que el Espíritu hace en nuestras vidas? Nos llevará a que cada día la plenitud de Dios, sus atributos, sus frutos, se vaya colmando más en la vida de los efesios. Pablo está diciendo eso. Cuando realmente ustedes logren, le está diciendo Pablo a los efesios, cuando ustedes realmente logren comprender el amor de Cristo en su vida,
debido a que el Espíritu Santo pueda realmente fortalecer a su hombre interior, entonces ustedes van a poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué es ser lleno de toda la plenitud de Dios? Es que realmente los atributos de Dios empiecen cada día más a colmar su vida. A que Dios tome cada día más el control de ustedes. Su oración es justamente que esa plenitud sea completa en cada efesio. Esta idea que él da acá de que sean llenos, este texto acá es la palabra pleró, que habla de llenar por completo. Es en un sentido como el Bautista hablaba, ¿se acuerda qué decía él? Respecto cuando las personas le decían, pero estás perdiendo protagonismo, Juan. Y él que decía, no importa, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Acá el importante no soy yo, decía Juan el Bautista. Lo importante no es que se me vea a mí, lo importante es que se vea a Cristo. Lo importante es que Él tome el lugar de consideración de las personas. Lo importante es que Él brille, no que nosotros brillemos. Y esa es la idea que acá también Pablo está en un sentido diciendo. Que nosotros menguemos, que nuestro ego mengüe, que nosotros cada día muramos a las cosas del mundo para que entonces Cristo y Dios gobierne nuestro interior. Este es el concepto que primeramente quería empezar a volcarte hoy. Esa es la idea del apóstol, que los efesios sean colmados, llenos de la plenitud de Dios en su vida. Que en otras palabras, ¿sabe qué significa? Que seamos semejantes a Él en todo. Esto ya lo hemos hablado en sermones anteriores. A medida que Cristo y que Dios va colmando nuestra vida, entonces nuestra vida se empieza a transformar y a parecerse más ¿a quién? A Cristo. Nos vamos pareciendo más a Él. Cuanto más somos colmados de Dios, entonces más nos parecemos a su Hijo que nos los reveló. ¿Entienden? ¿Cómo yo sé cómo es Dios? Bueno, Él nos lo ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, todo lo que su Hijo Jesucristo es o hacía, era justamente lo que Dios nos quiso revelar de sus atributos. Entonces, cuando nosotros somos plenamente llenos de Dios, nos parecemos más ¿a quién? A su Hijo. Porque Él se nos ha revelado por medio de su Hijo. ¿Se entiende ese concepto? Bien. Algunos están mirando medio ahí. No se me distraigan, por favor. Seguimos adelante. Y aunque nos resulte sorprendente esta oración, o demasiado alta, realmente acá Pablo no está orando para decir, bueno, que cada día sean más completos, sino que su desafío es decir que se completen totalmente. ¿Ves que no le está diciendo que vayan llenándose progresivamente? El texto es pleró, él está diciendo que estén completamente llenos de Dios. Él no quiere las cosas medias. Pablo no está pidiendo que, bueno, si los efesios se pueden ir cada día llenando más de Dios. No, él está diciendo, yo quiero que estén llenos completamente de Dios en sus vidas. Que los atributos de Dios estén ahí completando totalmente sus vidas. Que sean totalmente controlados por el Espíritu Santo de Cristo. Porque al ser completamente llenos del Espíritu Santo de Cristo, entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Cristo? Llenarnos de Cristo. Entonces es una oración desafiante. Pablo no se planteaba desafíos pequeños. Y es muy loco, ¿no? En este tiempo parecía que los desafíos más impresionantes es decir, bueno, voy a orar para que vos tengas una casa, ¿no? Eso pareciera que fuera el desafío. Mirá, vos podés venir a la iglesia sin conocer a Cristo y te van a una casa, pero mañana esa casa te vas a morir y va a quedar ahí. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tu vida o la casa que puedas querer? Pablo no andaba con cosas que simplemente pueden tener un valor temporal. Él apuntaba a las cosas eternas.
Y entre esas cosas eternas le estaba a decir, quiero que sean completamente llenos de la plenitud de Dios en su vida. Ahora, es parte de lo que Pablo demostró de la voluntad de Dios para con nosotros, al haber dicho que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, parece muy alta la oración que hizo Pablo, pero Pablo está convencido de que no era imposible. ¿Por qué? Porque él dijo en Efesios 1:3, bendito el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, dio todo lo que ustedes necesitaban. Los bendijo, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Los bendijo de acuerdo a sus riquezas. Y Pedro también lo dice, ¿se acuerdan? Todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, os han sido dadas. O sea, Pablo está pidiendo alto porque sabe que tenemos un Dios que ha dado todo lo que necesitas para cumplir con eso. El pastor MacArthur utiliza a modo ilustrativo para entender esta verdad un relato de John Wilbur Chapman, un evangelista, en el cual este siervo de Dios contaba con frecuencia el testimonio de un hombre que asistía a sus reuniones. ¿Está bien? MacArthur contaba la historia de este evangelista Chapman, que había un hombre que asistía a las reuniones donde este hombre iba y contaba este relato. Él decía algo así, este hombre, ¿no? Me bajé en la estación de tren en Pensilvania como un vagabundo y durante un año mendigué en las calles para sobrevivir. Cierto día toqué a un caballero en el hombro y le dije, oiga señor, ¿me puede dar una moneda? Tan pronto vi su rostro, me aterré al darme cuenta de que se trataba de mi padre. Le dije, Padre, ¿me reconoces? Él me rodeó con sus brazos y dijo con lágrimas en sus ojos, oh hijo mío, al fin te encontré. ¿Te encontré y quieres que te dé una moneda? Todo lo que tengo es tuyo. Ahora considera esto, decía este hombre. Yo era un mendigo y le estaba rogando a mi propio padre algunos centavos, mientras que él había estado buscándome durante 18 años para darme todo lo que tenía. Nosotros somos los que pensamos, no llego, no puedo hacer nada, no sé qué pasa, Dios mío, no sé que vos me estás... ¿No? Viviendo una vida espiritualmente derrotada todo el tiempo, sintiendo que no se puede, que no puedo alcanzar, que no puedo vivir una vida piadosa, que en derrota tras derrota contra el pecado. Y por momentos pidiéndole a Dios, a nuestro Padre, monedita. Dios, ayúdame a llegar a pasar una semana sin caer en esta área. Señor, ayúdame tal vez a poder pasar un día sin enojarme. O ayúdame hoy a no hablar malas palabras. O ayúdame una semana, aunque sea te pido no mentir. Centavitos estamos pidiendo. Cuando Dios nos dice, te di todo lo que necesitabas para vivir la vida esta. No para que seas perfecto, pero sí para vivir una vida victoriosa con el pecado. Contra el pecado. Para vivir una vida de piedad. Para vivir una vida que agrada al Señor. Él te ha dado todo. Una simple ilustración de lo que Dios quiere hacer por sus hijos. Su meta suprema al acercarnos a Él es hacernos semejante al mismo, llenándonos de Él con todo lo que Él es y tiene. ¿Por qué? ¿Por qué nos conformamos con monedas cuando tenemos todo el tesoro a nuestra disposición que el Padre nos ha dado? Como veremos más adelante en otros textos de la misma epístola, será el deseo de Pablo el darnos a entender que es el deseo de Dios el que seamos parecidos a Él. No es algo imposible que
vayamos pareciéndonos cada día más a Cristo. Fíjate cómo Pablo, y esto lo vamos a ver cuando llegamos al capítulo 5 con más detenimiento, pero Pablo está claro y está diciéndoles: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, como Cristo fue olor fragante para el Padre, como un sacrificio, Él está diciendo: ustedes tienen que actuar de la misma manera. Presentar su vida como un olor fragante. Ese es el propósito de Dios. Y dice en otro texto también ahí, Efesios 4:13, un texto hermoso que hace mucho tiempo atrás con Isaías era nuestro lema para el grupo de jóvenes: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo vamos a ver ya dentro de poquito. ¿Ven cuál es el propósito? Dios ha dado todos los recursos que vos necesitás. Y vamos a ver después los recursos que Él nos ha dado, pero Él te aseguro te ha dado todos los recursos. De lo que Él depende, ha dado todo para vos. El problema es que nosotros seguimos viviendo en esa actitud de decadencia espiritual, siguiéndonos conformando con espejitos de colores, como una vez le dije, ¿se acuerdan del pecado? Nos seguimos conformando con esas migajas de pecado que no llenan, cuando en Cristo encontramos todo lo hermoso y precioso que nuestra vida realmente necesita. Hoy vamos a hacerlo bastante corto, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto, la doxología final. Voy a ver si logro que entiendan qué significa este concepto. ¿Se acuerdan qué era la doxología? Ya lo pregunto por quinta vez, creo. ¿Qué es una doxología? ¿Se acuerdan qué era? Ya sé que vos lo sabés. Déjame que la otra me tire. ¿Qué era entonces, hermano? A ver si se acuerdan qué era doxología. Bueno, una adoración, ¿se acuerdan? Como presentar una adoración, una alabanza a Dios. ¿Está bien? Dirigida hacia Dios. La oración concluye con una doxología, que como ya hemos explicado, aunque uno todavía no se acuerden, es una expresión de alabanza y adoración al Señor. Y justamente acá vamos a darnos cuenta rápidamente que es una doxología. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos empieza a decir, versículo 20, para hacer doxología es una adoración ¿a quién? Dijimos, a Dios. ¿Y qué dice el versículo 20? Para empezar. Y a aquel, ¿ves? ¿Te das cuenta que Pablo va ahora a dar una doxología? Porque va a presentar una adoración ¿para quién? Para Dios. ¿Ves? Tiene todo el concepto de una doxología. Y vas a entender que una doxología también porque es como que cambia el estilo de lo que él viene hablando. Él viene hablando con una estructura más o menos de una manera y de repente es como que las palabras empiezan a surgir de una manera diferente. Y te voy a mostrar un poquito de eso ahora. Quiero que me prestes atención para que veas el corazón de alguien que sabe cómo adorar. Yo lo hubiera puesto a Pablo de director de alabanza porque tiene una claridad para la hora de adorar y quiero que lo veas conmigo. Era un gran compositor de adoración. Inspirado por el Espíritu Santo acá, nos va a dar una adoración que realmente es fabulosa. Encontramos primeramente en esta doxología una sección que por su estructura, muchos la describen como una progresión piramidal de la capacitación en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Hagan conmigo esta progresión. Acá tenemos el texto. Y no sé si la cámara me va a tocar bien, pero hagan esta progresión que Pablo hace en esta adoración. Lo primero que encontrás en esta oración es que él dice, Él es, ¿qué dice? Poderoso. Primera progresión, Él es poderoso. Ahora, seguí conmigo en esta adoración progresiva. Pablo dice, Él es poderoso para hacer. ¿Ves? Él es poderoso. Él dice ahora, Él es poderoso para hacer.
Y ahora te dice Él es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Ves cómo Él va adorando en una progresión? Va encadenando una idea, llevándola cada vez más gloriosa. ¿Está bien? Va dando una idea y Él va diciendo, Él es poderoso. Él es poderoso para hacer. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Ves esa progresión? No sé si llegas a entender. Él está adorando acá. Él no está dando concepto teológico que Él ya acaba de terminar de dar. Él ahora está adorando. Y en esa progresión Él dice eso. Él es poderoso. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero hay más todavía para encontrar en este texto. Qué glorioso notar que de hablar en versículos anteriores, ¿se acuerdan que vimos anteriormente sobre el amor de Dios, sobre el amor de Cristo? ¿Y qué dijimos respecto a eso? Que era un amor ¿cómo? Ilimitado, que no tenía medida, ¿se acuerdan? Ahora habla de ¿qué? De un poder que es ilimitado. Un Dios que es amorosamente infinito y un Dios que es poderosamente infinito. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al cual adora Pablo. Un Dios que es capaz de mostrar un amor infinito, pero un Dios capaz de mostrar también su poder infinito. Esa capacidad de Dios, como explica John Stott, se puede analizar de la siguiente manera. Él lo divide en 7 partes. Y dice lo siguiente, Stott. Puede hacer u obrar porque no está dormido, ni inactivo, ni muerto. Él puede hacer porque Él es un Dios vivo. Él puede hacer lo que le pedimos, ¿por qué? Porque como está vivo, escucha y nos contesta. Esa es la bendición que tenemos también. Que Él nos oye y nos responde. Puede hacer lo que pedimos o pensamos, porque, fíjense que dice, más poderoso para ser más abundante de lo que yo puedo pedir o entender. ¿Por qué? Porque Él puede leer nuestros pensamientos y algunas veces pensamos cosas que no nos atrevemos a pedir y por lo tanto no pedimos, pero aún Él puede hacerlo. No sé vos si te pasó, a mí incontables veces, pero ¿qué voy a pedir? No, y de repente no, pasa después de decir, ¿cómo? Claro, porque Él entiende tu mente. En otra parte dice, aún mis palabras no están en mi boca y vos ya las sabés, Señor. Porque Él es así de grande. A veces nosotros decimos, será mucho atrevimiento pedirle esto al Señor. Y Él entonces obra de esta manera. Aun cuando no nos atrevamos a pedir algunas cosas, Él puede hacerlo. Y Él puede hacer todo, porque Él lo sabe todo y tiene capacidad para hacerlo todo. Él es un Dios todopoderoso. ¿Qué hay difícil para Dios? ¿Qué hay imposible para Él? A veces decimos, Señor, ¿será que podrá salvar a mi hijo tan duro que es? ¿Será que podrá salvar a mi esposo o a mi padre o a mi madre? ¿Será que podrá hacer? Claro que puede hacerlo. Claro que puede hacerlo.
¿Quién le va a decir al Señor cómo tiene que obrar? Obviamente Él no va a hablar, no va a obrar fuera de lo que es su palabra y el orden que ha obrado de acuerdo a su palabra, pero Él puede hacer cualquier cosa. Y quiero darte dos aspectos más de esto que está acá. Él puede hacer más allá. Está el texto así. Para hacer todas las cosas, mucho. ¿Ves la primera palabra que dice ahí? Mucho. La palabra mucho hay que utilizar la palabra hupor, de la cual se deriva la palabra hiper. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos porque sus expectativas son más elevadas que las nuestras. Nosotros no entendemos, pero Él sí entiende. Y Él obra de una manera mucho más grande de lo que mi cabeza y tu cabeza finita puede entender. Porque Él realmente ha decidido bendecirte. Él se agrada de darte. Él es feliz al otorgarse lo que está de acuerdo a su voluntad. O sea, quiero que vos entiendas, no es que decir, bueno, Él es feliz en darme un auto. No. Lo que Él está diciendo, lo que te estoy diciendo acá es que Pablo entiende que realmente al pedir como conviene, Dios se agrada de darte. Pablo ha pedido que los efesios estén completos en Dios, que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios se agrada de eso. Y Él recuerda a Jesús diciendo, ¿qué padre si un hijo le pide pan le va a dar una piedra? Y entonces Él dice, y toma esta conclusión y dice, Dios se agrada de darnos las cosas. Entonces, ¿cómo no le voy a pedir a mi Padre que nos bendiga si Él nos prometió todas esas bendiciones espirituales para ustedes? ¿Cómo no voy a orar de esa manera? Si su expectativa con ustedes es grande, ¿cómo no voy a orar de esa manera? Y la palabra que utiliza, esto es lo fabuloso, para abundantemente, es la palabra perizos, que quiere decir algo que se da así como sin medida, sin pensar, dar sin poner ningún límite. Esa es la palabra que utiliza ahí, perizos. Da sin pensar, da sin imaginar ningún límite. De esa manera Dios da. Él nos da de su gracia sin calcular la medida. Porque da de acuerdo a qué dijimos la otra vez, ¿se acuerdan? De acuerdo a su riqueza. Y de acuerdo a su riqueza entonces te puede dar muchísimo. Pero te dejo todavía algo más para ver en el texto. Vi que dice, te dije mucho y te dije abundantemente. Pero hay una palabra en el medio. ¿Qué dice la palabra en el medio? Más. Y la palabra que utiliza en más es la misma palabra que utiliza en mucho. Es la palabra hupor. Él está diciendo hupor. O como dirían en el campo, muy mucho. ¿No? Pablo parecía decir, ¿qué te pasó? ¿Te equivocaste y volviste a escribir lo mismo? No. Él quiere que vos entiendas que es tan grande lo que Él te puede hacer. Y por eso dice, hupor, mucho, muchísimo más abundantemente. Y en esta idea de hupor, une la palabra más, estamos hablando del texto original, para que vos entiendas, la palabra más con la palabra abundantemente las une en una sola contracción. Y utiliza una palabra todavía mucho más grosa, que es la palabra hupor perizou, o sea, es una palabra mucho más grande. Porque es un Dios de gran abundancia. Pablo se excede en palabra. No es la primera vez que lo hace, ya lo hemos visto que en la anterior doxología hizo lo mismo. Es como que
una pluma letrada como él es como que, ¿cómo le expreso lo que Dios puede hacer? Lo que Él puede darles. ¿Cuánto tesoro hay para ustedes de parte de Dios? Esta palabra que les digo, hupor perisou, habla de que simplemente no hay límites a lo que Dios puede hacer. No hay límite. ¿Logran entender esta idea? ¿Me van comprendiendo? Vamos a avanzar. Creo que se entendió, ¿no? ¿Qué tan grande es? Bueno, esa era la idea. Qué adoración plena del apóstol entendiendo la realidad de lo poderoso que nuestro Dios al obrar. Pero no dejemos de notar, y acá el punto de esto, que esta realidad está íntimamente ligada con lo que el apóstol viene expresando anteriormente. ¿Se acuerdan en la progresión de cómo él decía, de lo que él oraba? Él empezó con una introducción, luego dio los motivos por los cuales están orando, luego dio el propósito, y recién acá llega la doxología. Y quiero hacerte esta aclaración porque hay muchos que agarran este texto y le hacen decir un montón de cosas que no son. Y los desprenden de todo el contexto, de todo, de dónde viene Pablo hablando. Y esto no se puede desligar de todo lo que yo te hablé hasta recién. O sea, cuando somos fortalecidos por el Espíritu Santo en el hombre interior, ¿se acuerdan lo que hablamos anteriormente? O sea que hemos sido investidos con su poder. Cuando Cristo habita con comodidad en el interior del corazón, ¿se acuerdan lo que hablamos? Él se siente como en casa. ¿Cuándo? Cuando vamos muriendo, haciendo matar nuestros pecados, destruir lo terrenal, el pecado que hay en nuestros miembros. Cuando eso va siendo destruido y nos vamos moldeando a su imagen, cuando el amor de Cristo actúa y domina las vidas. ¿Se acuerdan que hablamos? Cuando empezamos a vivir el amor definiendo amar. Y cuando, como dijimos recién, la plenitud de Dios llena la vida, entonces ahí Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Puedo hacer lo que quiero? Sí, pero hay condiciones en mi vida que tienen que estar para que entonces esta promesa la pueda tomar para mi vida. Dice MacArthur al respecto, hasta que estas condiciones no son cumplidas, la obra de Dios en nosotros es limitada, pero al cumplirse su obra en nosotros, carece de límite. Cuando entonces nuestra vida está de acuerdo a estas condiciones que Pablo ha hablado, entonces sí podemos decir, como Juan 2:14, 2 al 14, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores las hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y muchos dicen amén a esto, pero ¿sabés cómo es su vida espiritual? Un desastre. Entonces dice, ¿cómo? Yo tomo esta palabra, la digo y no pasa nada. Es claro que va a pasar. ¿Cómo vas a pretender que esto se cumpla? Pero cuando realmente estas cosas se cumplen en tu vida, entonces Dios empieza a actuar con poder. El apóstol en otras ocasiones habla respecto a esto, declarando que la eficacia de su ministerio no dependía de su elocuencia o de palabras persuasivas provenientes de la capacidad humana, sino de la demostración del poder de Dios aún en las circunstancias más adversas. Él se ponía como un ejemplo diciendo, claro que el poder de Dios es ilimitado, claro que Él actúa de manera gloriosa. ¿Por qué? Porque mi vida lo experimento.
¿Y por qué lo experimentaba? Porque él estaba realmente lleno de la plenitud de Dios. Porque él estaba muriendo a sus pecados. Era una persona que cada día hacía morir en él esas cosas. Entonces claramente el poder de Dios actuaba en él. ¿Tenía un ministerio especial de parte de Dios? Sí, pero en definitiva era un hombre como nosotros. Que luchaba con su pecado, como nosotros. De hecho, Dios tiene que en su soberanía dejarle un aguijón para controlar esos pecados en él. Para controlar sus tentaciones de querer enorgullecerse. O sea que era un hombre como nosotros. No quedan dudas de eso. Pero el poder de Dios actuaba en él. Fíjense que él declara esto a los corintios, le dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y más adelante lo vuelve a declarar y lo vuelve a decir. 1 Corintios 4:20, él dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decir esto? ¿No tengo que hablar? No, sí, hablar, pero no es simplemente la mucha elocuencia, buscar las mejores palabritas para hablar. Se muestra en el poder de Dios actuando en tu vida, en una vida transformada, que no va a depender de las circunstancias después, sino que justamente demuestra el poder de Dios en las peores condiciones. 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 al 7, Pablo demuestra el poder que había en él, actuando. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Ves? Este era un hombre de Dios, pero no simplemente porque hablaba muy bien del Evangelio, sino porque su vida era una demostración de poder. En los momentos difíciles, él demostraba el poder de Dios actuando. Azotado, en lo más profundo de la prisión de Filipos, ahí estaba Pablo cantando alabanzas al Señor. ¿Quién de nosotros? Pero era un hombre como nosotros. Y esto no tiene que ver con hombres y mujeres. Ahí dice, bueno, los hombres son más fuertes. No. Preguntale a esa jueza que ya se plantó, hace poco salió en la tele. Ella dijo, yo no voy a casar homosexuales. Eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? La metieron en prisión. Bueno, métame en prisión, pero yo no voy a negar lo que la palabra de Dios dice. ¿Ven? La fe puesta a prueba. Pablo dice, no hay problema para mí. Circunstancias que vengan, yo no voy a claudicar en mi fe. Un hombre lleno de la plenitud de Dios. El apóstol concluye esta doxología atribuyendo toda la gloria al único que es realmente poderoso para hacer todas estas cosas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Es a Dios que le corresponde la gloria, dice, en la iglesia, ya que la gloria suya se ha manifestado en la iglesia, sirviendo en ciertos casos, como hemos visto, para enseñanza aún de los ángeles. O sea, la iglesia debe darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en ella se ha manifestado la gloria de Dios. Ha recibido el inmenso privilegio de demostrar la gloria de Dios. Por lo tanto, ella tiene que rendir la adoración.
Pero también esta gloria le corresponde en Cristo, pues es en Él en quien se revela. Además, la iglesia solo puede ser posible estando en Cristo Jesús, ya que Él es su cabeza. Termina la exposición del capítulo 3 dando 3 aspectos finales. ¿Qué dice el texto? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Primero dice, por todas las edades. Esto se puede comprender en la adoración a Dios por parte de todas las generaciones de creyentes. Generación tras generación, edad tras edad, deben rendirle gloria a Dios. ¿Y qué más? Por los siglos de los siglos, que se puede entender como la extensión de dicha adoración, que es merecida por nuestro Señor como eternamente. Por los siglos de siglos que habla que Él debe recibir gloria eternamente. Y la doxología del apóstol concluye de que la meta a alcanzar es tan valiosa y vale la pena esforzarse en alcanzarla, cerrando con un amén. Que así sea, Dios mío. Que así sea. Que vos recibas gloria por haber hecho las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vamos a las aplicaciones prácticas y terminamos. Tenemos 3 aplicaciones para hoy. Respecto a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando una persona está terriblemente enojada, podemos dilucidar que está siendo dominada, ¿por qué? Por la ira, ¿no? Alguien que está muy enojado, ¿qué es lo que lo está controlando? La ira, ¿no? Cuando alguien está feliz, y no es Riquelme, podemos decir que lo controla, ¿qué cosa es? El gozo, ¿no? Alguien que está gozoso, está feliz, ¿por qué? Porque el gozo lo está controlando, entonces está bien. Ahora, de la misma manera, el vivir la vida cristiana piadosamente, realmente fructífera, depende de cuánto somos controlados por la plenitud de Dios en nosotros. ¿Querés vivir una vida victoriosa, piadosa? Definitivamente tenés que ser controlado por toda la plenitud de Dios. No hay otra, no se pueden disociar esas cosas. ¿Bien? No existe duda, por otro lado, segunda aplicación, no existe duda alguna al indagar en las Escrituras de que Dios es poderoso para hacer más de lo que podemos concebir. Pero muy pocos creyentes disfrutan de verdad el privilegio de verle hacer eso en sus vidas, porque no están siguiendo el patrón de capacitación espiritual que hemos observado en los versículos expuestos. No existe situación en la que el Señor no pueda usarnos siempre y cuando estemos sometidos a Él. El problema no es que Dios ahora dejó de cumplir. El problema es que nuestras vidas no están de acuerdo a la voluntad de Dios que hemos visto acá. Como yo no estoy viviendo de acuerdo al patrón bíblico, entonces no pasa. Mis oraciones no son respondidas. ¿Por qué? Porque me estoy equivocando. Y este poder del cual habla el apóstol trabaja sin lugar a dudas en la vida de todos los creyentes. Sean los efesios, como vemos en el texto acá, Pablo le está hablando a los efesios y él está diciendo a los efesios, ese poder es grande, Dios es poderoso para actuar. Pero también lo mismo se lo dijo a los judíos, ¿se acuerdan? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea que también se lo promete a los judíos. ¿Esto qué te da a entender? Que este poder del cual Pablo le habla a los efesios, del cual el libro de los Hechos nos relata, es un poder que está para vos. Está para vos. Está a tu disposición. Lo que el apóstol está expresando no es ni más ni menos que lo que han vivido los apóstoles y la iglesia perseguida de los primeros siglos. Nuestros hermanos de los primeros siglos vivieron ese poder de Dios. Ese poder de Dios les hizo mantenerse firmes, aun cuando estando en el circo romano eran asesinados,
eran comidos por los leones. ¿Y cómo hacían estos hombres y mujeres valerosos para no decir, no voy a negar? Ellos le decían, mirá, esto es simple, vos decir César es Señor y te perdonamos la vida. A ver, repetilo, ellos que decían, Jesucristo es el Señor. No, pero no me entendés, no queremos matarlo, solamente decís César es el Señor y ya está. Y yo decía, no vamos a decir eso, Jesucristo es el Señor. Y ahí iban a parar al circo. Y eran comidos por los leones, nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo hacían estos hombres, estas mujeres, para mantenerse así tan firmes? Porque el poder de Dios estaba en ellos, hermano. Y como este poder de Dios actuaba en la iglesia, el imperio romano mataba a 5 y 10 se levantaban. Mataban a 20 y 50 se levantaban. Tal es así que lograron aplacar, no podían controlarlo. Eran como una plaga. Y cuanto más se esforzaba el imperio por destruirlo, más cristianos se levantaban. ¿Pero qué? ¿Quedó en el tiempo? ¿Murieron los apóstoles y ya está? ¿Ese poder no actúa? No, hermano, no. Ese poder siguió actuando en los siglos que siguieron. Y no nos da el tiempo para contar los testimonios de hermanos, como George Mueller. Lean por favor de esto, los que tengan internet en su casa, busquen la historia de George Mueller. Busquen ahí la historia de John Knox. Después si alguno no sabe cómo escribirlo me lo piden. John Knox, él dijo, dame Escocia. Y Dios le dio Escocia. Cambió un reino este hombre. ¿Vos podés entender eso? Imagínate la posición de John Knox. Yo digo, dame Argentina para Cristo. Y ya, ¿te imaginás Cristina diciendo, ahora acá va a ser de acuerdo a lo que este hombre nos enseñó? ¿Te das una idea de eso? Pero Knox lo hizo. Lo hizo. Escocia cambió por un hombre. Y no solamente de esa manera. Whitefield, indagá, buscá por favor este hombre proclamando el Evangelio en Inglaterra. Las personas salían, dicen, no sé qué me trajo, yo estaba tomando una birra con mis amigos y algo me sacaba del bar y me hacía ir a escuchar a ese predicador que estaba predicando. ¿Qué era? ¿Que tenía un poder especial Whitefield? No, era el poder de Dios actuando en él. Que hablar de David Brainerd. Busque después la biografía de este muchacho. Un joven. Oraba y oraba. Y Dios lo impactó en las misiones. Jonathan Edwards. Que a su manera también cambió toda una generación. Y muchos otros que impactaron en su época. Y otros tantos que manifestaron el poder de Dios, no tal vez en cambiar una nación como John Knox, pero sí transformar una nación en dar su vida por el Evangelio. Buscá ahí en internet, John Hus, muriendo por el Evangelio y preparando el camino para lo que sería luego Lutero, 100 años antes. O un poquito más para acá, si querés, buscá un jovencito llamado Jim Elliot. Otro que su sacrificio dio lugar para que luego otros pudieran tomar la posta y predicar el Evangelio. Su esposa tomó la posta y muchos otros que vinieron después de él. ¿Qué tenían estos hombres? Era el poder de Dios en ellos. El gran problema que tiene hoy la comunidad evangélica, hermanos, en la actualidad,
es que piensa que puede pedir a un Dios poderoso todo lo que quiera sin someter sus vidas a la dirección de aquel que merece toda nuestra devoción y sumisión. Ese es el problema que tienen. Quieren tomar el versículo 20 sin haber primero trabajado en su vida el versículo 19, 18, 17 y 16. En un sentido, lo que están queriendo hacer mucho es dar vuelta a esta oración de Pablo, comenzando en el final. Y esa, hermano, es una de las grandes fallas que se comete en la cultura evangélica de hoy. Miles y miles, yendo hoy a través de tomar ese versículo y decir, Él te va a dar todo lo que, aún lo que vos no pensás, Él te va a dar. Pensando que Dios es un gran genio de la lámpara, que vos frotás y todos tus deseos se cumplen. Y no es que Él no tenga poder para hablar, pero realmente con la vida como están viviendo en el pecado, ¿cómo piensan de que Dios le va a dar? Esto es como presentarse delante de un rey y decirle, mirá, yo no voy a hacer tu voluntad, pero vos tenés que darme todo lo que yo quiero. ¿Por qué? ¿Qué te crees que sos vos delante de Dios? Sí, sos su hijo y Él te limpió con su sangre, pero realmente, Pablo es bien claro acá. Si tu vida realmente no está llena del Señor, primero arregla eso. Primero arregla eso. Hermanos, que el Señor nos guarde de este error. Ese error ha conducido a muchos a terribles desviaciones de lo que significa el poder de Dios. Yo he crecido en ese contexto que se hablaba de un montón de veces, el poder de Dios se manifestó. ¿Y cómo sabes que el poder? Porque a 50 personas le hicimos repetir una oración. Eso es poder de Dios, porque esas 50 se salvaron. Hicimos una campaña, 1500 personas repitiendo, el poder de Dios estuvo ahí. ¿Cuántos siguieron después de esos 1500? Ninguno. 5, 6 tal vez. Eso no es poder de Dios. Eso fue solamente emoción de las personas. Una manipulación de las emociones de las personas. Después todos comentando, hicimos una campaña. ¿Y quiénes vinieron? No, todas personas que supuestamente ya habían ido a una iglesia y se apartaron. No es que fue a la iglesia y se apartaron, que nunca lo conocieron. Y por eso siguen yendo y siguen yendo y siguen yendo. Porque no es el poder de Dios que está actuando ahí, es el poder del hombre. Que quiere intentar decir, nosotros tenemos el poder. Sin someterse a la palabra de Dios. Muchas veces hemos escuchado que hablan del poder de Dios en manifestaciones extrañas, en cosas raras que no tienen nada que ver con el orden de lo que Dios ha dado en su palabra. Yo asistí a esas reuniones, 100, 200 personas, todos gritando, supuestamente hablando en lengua, y todos leíamos que Corintio decía, no puede ser esto así, y todo igual no importa, ahí está el poder de Dios, ¿no? Yo tenía un predicador, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder. ¿Qué poder de Dios? ¿De qué poder de Dios me hablas? Si después esos mismos predicadores durante la semana viven una vida como querían. ¿De qué poder de Dios me hablas? Es terrible eso, hermano. Porque estamos hablando de Dios. Y todos nos decían al avivamiento, en cuál lugar está el avivamiento. Y me vendieron por año un avivamiento en el cual yo iba a una iglesia, se leía tal vez un versículo y decía, bueno, el Señor me dice que no tengo que predicar más. 3 minutos. Y ahora vamos a ministrar el poder de Dios. ¿Qué poder de Dios es ese? ¿Qué poder de Dios es? Invenciones de hombre.
Imposible que el poder de Dios actúe cuando la palabra de Dios no está siendo predicada. Es imposible. Porque Dios iría en contra de Él mismo si lo hiciera. Eso no es poder de Dios. Y ni hablar de movimientos que en este tiempo se levantan, que nada tienen que ver con una manifestación real del poder de Dios. Ya ha llegado un extremo, hermano, en este tiempo que realmente da pena. Porque antes había hasta cierto temor a veces de hacer algunas cosas, pero hoy ya no hay temor de nada. Y se habla de poder de Dios, gente gritando, saltando, riéndose y tantas cosas raras, y a todos le llaman el poder de Dios. Bailando, uno brincando sobre el otro, gente que se tira ante el supuestamente ungido y lo adoran, cosas rarísimas que decir, ¿cómo pueden creer que eso es poder de Dios? ¿Cómo pueden creer que eso es poder de Dios? Eso no es poder de Dios. Hermano, no dejes que te embauquen, eso no es poder de Dios. Esos chantas que han venido, están haciendo pacto y un montón de esas cosas, diciendo que ahí está el poder de Dios. No es poder de Dios ese, hermano. No es. No lo es. Quiero cerrar ya. Esta primera mitad de la epístola imitando al apóstol. Rindiendo adoración a aquel que merece la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, generación tras generación y por toda la eternidad. Adorémosle por la gran obra de salvación que ha hecho por nosotros, por habernos salvado y ahora hacernos parte de su familia, por habernos unido vitalmente a su Hijo y por tener ahora la gran bendición de disfrutar, como dice Piper, del mayor tesoro que el Evangelio de la gracia de Cristo nos puede dar. ¿Qué cosa es? Dios mismo. Ese es el mayor tesoro que el Evangelio te da. Y poder deleitarnos en Él por toda la eternidad.